Me llamo Dearra, tengo 27 años, y hasta el Día de Acción de Gracias pasado yo pensaba que entendía perfectamente cuál era mi lugar en la familia. Soy analista financiera y siempre me he sentido orgullosa de detectar patrones que otros no ven, pero jamás vi venir lo que pasó. Esa noche escuché a mi papá decirle a mi hermana, ¿tu hermana? Ella no merece ni un centavo, ya está fuera. En ese instante sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que cuando crucé la mirada con mi mamá, ella simplemente sonrió, como si nada. Antes de contarles lo que hice esa misma noche, díganme en los comentarios desde donde me están viendo y suscríbanse si alguna vez se han sentido poco valorados por la gente que se supone debería amarlos más. Yo crecí en Portland, Oregón, y desde fuera mi familia parecía perfecta. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en el barrio de West Hills, con el pasto siempre parejito, las decoraciones navideñas impecables, todo como de postal. Esa casa reflejaba justo lo que todo el mundo pensaba de la familia Sawyer. Mi papá, James, había construido su empresa de construcción desde cero. Empezó remodelando casas y con el tiempo se expandió a propiedades comerciales por todo el noroeste del país. Siempre nos repetía que el trabajo duro era la base del éxito, aunque con el tiempo entendí que su definición de trabajo duro cambiaba según con cuál de sus hijas hablara. Mi mamá, Eleanor, había sido reina de belleza y convirtió esa fama en la vida de la esposa de sociedad perfecta. Se la pasaba organizando eventos benéficos y cuidando relaciones sociales que ayudaban al negocio de mi papá. Su imagen estaba siempre calculada, hasta en cómo nos presentaba a mi hermana y a mí ante el mundo. Aunque decía que lo importante era el carácter, sus acciones demostraban una y otra vez que para ella las apariencias iban primero. Y luego estaba mi hermana Alexandra, 2 años menor que yo, pero siempre en el centro de toda la atención. Con su carisma natural y esos rasgos tan parecidos a los de mi mamá, Alexandra lograba robarse las miradas en cualquier lugar. Desde sus recitales de baile hasta las obras de teatro de la escuela, mis papás nunca se perdían nada, movían juntas de negocios y compromisos sociales con tal de estar ahí. El contraste con mis logros se notó desde muy temprano. Recuerdo que cuando gané el campeonato estatal de matemáticas en 8º grado, mis papás no fueron conmigo, me mandaron con mi maestra porque ya habían prometido asistir a la competencia regional de coro de Alexandra. Aunque ella era solo una voz entre 60. Tu hermana necesita más nuestro apoyo, me dijo mi mamá esa vez. Tú siempre has sido tan independiente, Dearra. Y ahí me quedó claro, para ellos, mi independencia era la excusa perfecta para no estar a mi lado. Esa independencia que todos decían que yo tenía no era algo con lo que nací, sino algo que tuve que aprender por necesidad. A los 16 años ya trabajaba medio tiempo en la biblioteca del barrio y guardaba cada dólar que podía. Mis papás elogiaban mi ética de trabajo, pero al mismo tiempo le pagaban a Alexandra sus paseos de compras de fin de semana y sus clases de manejo. Cuando yo pedí apoyo económico para cursos de preparación del SAT, mi papá me dijo que usara mis propios ahorros. Tienes que aprender el valor del dinero, me soltó, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Mientras Alexandra presumía su nueva mochila de diseñador en la cena, yo encontraba mi único verdadero apoyo en mi abuela Marta. Los fines de semana iba a su casita, una casa sencilla tipo craftsman del otro lado de la ciudad. Ahí ella revisaba conmigo mis estados de cuenta y de verdad se interesaba por mi esfuerzo. La independencia financiera es libertad, me repetía mientras me enseñaba sobre el interés compuesto y estrategias de inversión. Cuando Alexandra se quejaba de que esas visitas eran aburridas, la dejaban quedarse en casa. Y así se perdió las lecciones más valiosas que marcaron mi futuro. El golpe más duro fue en mi último año de preparatoria, cuando la abuela Marta falleció. En su testamento me dejó una herencia modesta de $15,000, destinada específicamente para mi educación. En la lectura del testamento, vi cómo mis papás se miraban entre ellos cuando escucharon esa cláusula. Tu abuela siempre te tuvo más cariño, me comentó mi mamá después, convirtiendo lo que debería haber sido un regalo de amor en otra razón para dividirnos. Esa herencia se convirtió en mi boleto para entrar a un programa de finanzas en la Universidad de Northwestern. Aún así, en mi casa, ese logro se minimizaba. Yo tuve que trabajar en varios empleos dentro del campus para complementar mi beca y el dinero de la herencia. Mientras tanto,
Alexandra entró a la Rhode Island School of Design para estudiar moda, y mis papás le cubrieron la colegiatura completa, su departamento y todos sus gastos. Tu hermana tiene un espíritu muy creativo, decía mi papá. Ella necesita libertad para explorar sus talentos sin preocuparse por el dinero. Cada vez que regresaba a casa en vacaciones, esa diferencia de trato era más difícil de ignorar. Mi mamá presumía los bocetos de moda de Alexandra a las visitas, mientras que mis logros en la lista del decano pasaban desapercibidos. Y cuando los familiares preguntaban por mis estudios, mi papá cambiaba de tema enseguida. Y sí, Dearra va bien con sus números, pero espera a ver lo que diseñó Alexandra este semestre. Para cuando me gradué, ya había aprendido a esperar ese desbalance y a tragarme el dolor. Mis papás llegaron tarde a mi ceremonia porque el desfile de moda de fin de año de Alexandra se había alargado. También aprendí a celebrar mis logros en silencio, a sentirme orgullosa de mí misma sin esperar validación de personas que parecían incapaces de dármela. Lo que todavía no entendía era que ese favoritismo no solo era hiriente, sino que estaba preparando el terreno para una traición mucho más calculada de lo que yo podía imaginar. Esos pequeños desprecios y logros ignorados eran apenas síntomas de un problema más profundo. Uno que tarde o temprano me obligaría a replantear no solo mi relación con mi familia, sino mi propio concepto de valor personal. Después de graduarme con honores summa cum laude, acepté un puesto en una reconocida firma de consultoría financiera en Chicago. Me separé casi 3.000 kilómetros de la dinámica familiar que había marcado mis años de formación. Esa distancia fue una liberación, tanto física como emocional. Por primera vez, mis logros se reconocían por lo que eran, sin comparaciones con Alexandra ni comentarios despectivos de mis papás. Mi pequeño departamento tipo estudio en Lincoln Park se convirtió en mi refugio. No tenía más de 65 metros cuadrados, pero era mío, pagado con mi propio salario. Lo fui amueblando poco a poco, pieza por pieza, y cada cosa nueva representaba un paso más hacia una vida definida únicamente por mis propias decisiones. En la pared, mi certificación financiera enmarcada ocupaba el lugar más especial, más que cualquier foto familiar. Y ese detalle, lo sabía, era a la vez un triunfo y una tragedia. Siguiendo la disciplina que mi abuela Marta me había inculcado, armé un plan financiero personal bien estricto. A los 24 años ya tenía un fondo de emergencia de 6 meses, un portafolio de inversión diversificado y aportaciones para mi retiro que incluso colegas mayores admitían que superaban a las suyas. Mientras mis amigos gastaban en vida nocturna y marcas de lujo en Chicago, yo prefería mantenerme disciplinada, encontrando satisfacción en ver crecer mi patrimonio mes con mes. A pesar de la distancia emocional que mantenía, seguía cumpliendo lo que consideraba obligaciones familiares. Cada mes transfería $500 a una cuenta que, en un inicio, había creado para apoyar a mi papá durante una baja en su negocio de construcción. Aunque después la economía se recuperó y su empresa volvió a florecer, yo seguía depositando ese dinero. Lo veía como una prueba tangible de mi compromiso con la familia, a pesar de todo. Mis visitas a casa se hicieron cada vez más raras y cortas. Cada día de Acción de Gracias o Navidad en Portland me dejaba agotada emocionalmente, porque los mismos patrones de mi infancia seguían repitiéndose ya de adulta. Mis logros profesionales recibían una felicitación rápida y superficial, antes de que la conversación girara, como siempre, hacia la última aventura de moda de Alexandra. Sin importar si realmente había tenido éxito o no. Y la verdad es que el éxito para Alexandra nunca llegaba. Después de graduarse intentó lanzar su propia línea de ropa varias veces, y todas fracasaron. Cada caída era amortiguada por la intervención financiera de mis papás. Cuando su primera tienda temporal cerró a los 3 meses, mis padres le dieron capital para intentarlo otra vez. Cuando se le cayeron los pedidos al mayoreo, ellos pagaron los costos de producción. Mientras yo iba construyendo mi futuro ladrillo por ladrillo, con disciplina y esfuerzo, Alexandra vivía con la tranquilidad de saber que cualquier error financiero sería borrado sin consecuencias. En una cena navideña particularmente tensa, después de que cuestioné el sentido de financiar el tercer intento fallido de negocio de Alexandra, mi mamá me dijo: «Tu hermana es una artista. Ella necesita libertad para perseguir su visión sin estar limitada por preocupaciones prácticas». La implicación silenciosa pesaba en el aire. Yo era la práctica, la confiable, la que sabía de dinero, pero sin el brillo especial de Alexandra.
Mi éxito era esperado, casi aburrido. Sus fracasos eran vistos como parte de un viaje romántico, digno de admiración y de seguir invirtiendo en él. Esa desigualdad me fue generando un resentimiento que ardía lento, difícil de reconciliar con mi deseo de mantener algún lazo familiar. Cada promoción que recibía, cada inversión que me daba frutos, venía con un sabor agridulce. Sí, estaba demostrando mi valor de la forma más clara posible, pero nunca lograba el reconocimiento que Alexandra recibía solo por existir. 3 años después de haberme mudado a Chicago, conocí a Michael, un ingeniero estructural cuya forma práctica de ver la vida era muy parecida a la mía. Él venía de una familia irlandesa grande, bulliciosa, donde el cariño se expresaba abiertamente y los logros se celebraban por igual. Desde fuera, notó tensiones en mis pocas llamadas con mis padres que yo ya había normalizado. Una vez, después de escuchar una conversación donde le conté a mi mamá que me habían ascendido a analista senior y ella inmediatamente cambió el tema para hablar del próximo desfile de Alexandra, Michael me dijo: "Te encoges cuando hablas con ellos. Es como ver a alguien doblarse cada vez más, hasta hacerse chiquita". Su perspectiva me abrió los ojos. A través de él empecé a reconocer las tácticas de manipulación que mis papás usaban, cómo mantenían el control por medio del dinero y las emociones, y la manera en que siempre nos habían puesto a Alexandra y a mí como rivales en vez de aliadas. Michael me animó a poner límites más claros, a exigir el respeto que mis logros merecían. Pero después de tantos años de condicionamiento, la idea de confrontarlos me parecía imposible. En lugar de enfrentar, me fui alejando más y más, reduciendo la comunicación a mensajitos cortos y llamadas de compromiso en las fiestas. Todavía con la esperanza de que algún día mis papás reconocieran el desbalance sin que yo tuviera que decirlo en voz alta. Algún día van a ver tu valor, me repetía mientras agregaba otros $1,000 a mis inversiones mensuales, construyendo una riqueza de la que ellos no sabían nada, creando una seguridad que no podían controlar. El éxito es la mejor venganza, le susurraba a la foto de mi abuela en el buró, sin atreverme todavía a aceptar que las personas que deberían valorarte más no tendrían por qué necesitar pruebas de tu valor. Después de 2 años rechazando invitaciones navideñas, poniendo como excusa compromisos de trabajo que eran solo a medias verdad, finalmente acepté regresar a Portland para el Día de Acción de Gracias. Michael me había propuesto matrimonio el mes anterior y, a pesar de mis reservas, sentí que debía compartir ese momento importante con mi familia en persona. Tal vez, pensé, esa prueba tangible de mi felicidad personal rompería al fin los patrones del pasado. La lluvia de Portland me recibió con esa llovizna constante de noviembre, que parecía reflejar mi nerviosismo mientras el taxi se acercaba a la fachada colonial de siempre. Mi mamá me abrió la puerta con esos besos al aire que nunca llegaban a mis mejillas, y de inmediato sus ojos se fueron directo al anillo de compromiso. Muy de buen gusto, comentó, lo que en boca de Eleanor Sawyer era casi un halago. Pequeño, pero eso es lo que se usa ahora, ¿no? Minimalismo. El diamante era, en realidad, exactamente lo que yo quería, una piedra de laboratorio, ética, elegida con mis valores ambientales en mente. Pero me guardé la explicación. No llevaba ni 5 minutos en la casa y ya estaba editándome, como un reflejo automático, casi como respirar. Mi papá salió de su estudio, me dio un abrazo rápido que olía a su loción cara mezclada con el whisky que siempre tomaba en las noches. La hija pródiga regresa, bromeó, usando la misma frase de siempre desde mis años universitarios, como si mi búsqueda de independencia hubiera sido una especie de rebelión y no un paso necesario hacia la adultez. James, no empieces, lo reprendió mi mamá con ligereza. Deara acaba de llegar. Y sin transición alguna, añadió. El nuevo novio de Alexandra es encantador. Travis trabaja en capital de riesgo. Vienen un poco tarde, pero lo conocerás en la cena. El desvío familiar, tan conocido, me dolió a pesar de que ya iba preparada para eso. Mi compromiso apenas se mencionó de paso y enseguida quedó opacado por la nueva relación de Alexandra. Hay patrones tan arraigados que ni los años ni la distancia logran romper. Cuando me instalé en mi antiguo cuarto, ahora convertido en un cuarto de visitas genérico, sin rastro alguno de mi adolescencia, noté que en el pasillo todavía colgaban los premios y fotos de la infancia de Alexandra. Mis trofeos académicos, al parecer, no merecían la misma conservación. Tragué esa observación, como tantas otras a lo largo de los años,
mientras sacaba de la maleta el atuendo que había elegido con cuidado para la cena y los pequeños regalos que llevaba. Unos libros de planeación financiera con mensajes escritos por mí. Antes de la cena, mientras tomábamos una copa, mi papá anunció que había programado una reunión familiar para el viernes en la mañana. Solo unos asuntos de planeación financiera que quiero hablar, dijo con tono casual, aunque sin mirarme del todo a los ojos. Ya que las dos están establecidas en sus carreras, es momento de hablar del futuro del legado familiar. Mi corazón se levantó un poco. Tal vez esta visita marcaría un cambio. Tal vez por fin valorarían mi experiencia financiera. Imaginé que mis logros podrían ser reconocidos como parte de ese legado familiar. Tomé un sorbo de vino con un renovado optimismo, dándome permiso de pensar en un reequilibrio dentro de nuestra dinámica. La casa, en sí, casi no había cambiado en mi ausencia. La sala formal todavía tenía los muebles victorianos incómodos que mi mamá había heredado, más para presumir que para usar. La cocina seguía siendo territorio exclusivo de mi papá, el único espacio doméstico que él reclamaba como suyo. Con electrodomésticos profesionales que usaba en las cenas de fiesta con la misma precisión con la que cerraba negocios. Mi mamá iba y venía con los últimos detalles de la cena, repartiéndome tareas, siempre con una crítica sutil escondida en cada petición. Las servilletas hay que doblarlas bien, Dearra, ¿te acuerdas cómo te enseñé? Aunque supongo que en Chicago no recibes gente de manera tan formal en tu ambiente de trabajo. Cada comentario llevaba su espinita, suposiciones sobre mi vida que no valía la pena corregir. Porque explicar las cenas sofisticadas con clientes que yo misma organizaba o las conexiones sociales que había cultivado sonaba como una defensa que no debería ser necesaria. Así que doblé las servilletas de lino en forma de abanico perfecto y me mordí la lengua. La llegada de Alexandra provocó el alboroto de siempre, su entrada perfectamente calculada para causar impacto después de que todos ya estábamos en el comedor. Apareció con uno de sus propios diseños, un vestido negro dramático con detalles arquitectónicos que mostraban su talento creativo. Detrás de ella venía Travis, alto, guapo en ese estilo clásico que parecía requisito para los novios de Alexandra. Su seguridad se notaba en la sonrisa fácil y el apretón de manos firme. Todos, él es Travis Wilson, anunció Alexandra innecesariamente, como si presentara a una celebridad. Travis, mis papás James y Eleanor, y mi hermana Dearra. Ella también trabaja en finanzas. La forma en que lo dijeron, de inmediato me puso a la par de Travis, como si fuéramos iguales en lo profesional, aunque en realidad nuestras carreras no podían ser más distintas. Yo había construido mi reputación con base en análisis y servicio a clientes, mientras que él, como inversionista de capital de riesgo, se movía en un mundo de contactos y apuestas calculadas con el dinero de otros. La comparación era superficial, pero mis papás la tomaron al vuelo. Ustedes van a tener tanto de qué platicar, dijo mi papá entusiasmado, acomodando a Travis a su lado, no junto a Alexandra. Cuéntame de tus proyectos actuales. Alexandra había mencionado algo de startups tecnológicas, y a partir de ahí toda la cena giró alrededor del trabajo de Travis. Mi papá lo bombardeaba con preguntas sobre estrategias de inversión y tendencias de mercado, temas que jamás había discutido conmigo, a pesar de mi experiencia profesional. Mi mamá, por su parte, quería saber todo sobre su familia y brilló de emoción cuando Travis contó que sus papás tenían una casa de verano en los Hamptons. Cuando la plática se desvió un momento hacia mi compromiso, Alexandra cortó de inmediato anunciando que ella y Travis estaban pensando en irse a vivir juntos. Mi mamá, encantada, se lanzó enseguida a hablar de colonias bonitas y posibles remodelaciones, como si se tratara de un proyecto familiar urgente. Mi noticia, en cambio, no despertó ninguna pregunta ni sugerencia. Entre el plato fuerte y el postre intenté aportar algo significativo, mencionando el trabajo de mi firma con empresas familiares en planes de sucesión. Y de hecho, papá, si estás pensando en la planeación a largo plazo de tu compañía, con gusto podría revisar tu estructura actual. Hemos desarrollado modelos fiscales muy ventajosos que podrían servirte. Pero mi papá, sin levantar la mirada de su tenedor de postre, desechó la idea. Y no es necesario, cariño. Mis socios y yo ya tenemos excelentes asesores financieros, pero gracias por ofrecer. La respuesta fue educada, sí, pero firme. Todo lo que yo había logrado en Chicago no tenía valor en esa mesa.
Ahí seguía siendo solo la hija de James y Eleanor, definida por el lazo familiar y no por mis propios méritos. Con el café, la conversación cambió a los planes de Navidad, mi mamá orquestando las fechas como si dirigiera una sinfonía. Cuando mencioné que tal vez tendría conflictos de trabajo, suspiró exageradamente. Y siempre fuiste difícil de asegurar para los eventos familiares, Dearra. Hay cosas que nunca cambian. Sentí de nuevo ese nudo familiar de frustración en el pecho. Me levanté para ir al baño, necesitaba un respiro de esa representación de armonía familiar en la que yo cada vez me sentía más como una actriz suplente que nunca aprendió bien sus diálogos. De regreso, al pasar por la oficina de mi papá, noté la puerta entreabierta. Se oían voces. La risa inconfundible de Alexandra, seguida por el tono grave de mi papá, me hizo detenerme. No era mi intención escuchar a escondidas. Nunca he sido de las que buscan información así, a la mala. Pero en cuanto escuché mi nombre, me quedé congelada, con la mano a medio camino antes de tocar la puerta. Tenemos que hablar del plan de la herencia antes de la reunión de mañana. La voz de mi papá se escuchaba clara a través de la puerta entreabierta. He hecho algunos ajustes al borrador inicial. Desde el pasillo, alcancé a ver un pedazo del cuarto, mi papá sentado detrás de su escritorio de caoba, Alexandra acomodada en el sillón de piel frente a él y mi mamá de pie junto a la ventana, con la lluvia marcando líneas sobre el vidrio. Las propiedades principales y las inversiones se transferirán directamente a ti, Alexandra, dijo mi papá, moviendo unos papeles. Y ya establecimos el fideicomiso para reducir los impuestos, tal como sugirió Travis. Sentí un frío en el estómago. Yo había supuesto que en la reunión hablaríamos todos, que me incluirían. Pero no, todo ya estaba decidido sin mí. ¿Y qué pasa con Dearra?, preguntó Alexandra, con un tono de duda que hasta me sorprendió. ¿No debería estar en esta conversación? La respuesta de mi papá me golpeó como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Tu hermana? Ella no merece ni un centavo. Está fuera. Las palabras quedaron flotando, duras, definitivas. No eran una propuesta ni un tema a discutir, ya era un hecho consumado. James, dijo mi mamá, pero sin verdadera oposición. Tal vez deberíamos decirlo con un poco más de tacto cuando hablemos con ella. Mi papá soltó una risa corta, seca, esa que tantas veces había usado para aplastar opiniones que no compartía. ¿Por qué? Dearra tomó sus decisiones. Abandonó la oportunidad de formar parte del negocio familiar para correr detrás de su carrera corporativa en Chicago. Ha venido 2 veces en 3 años. Solo llama en cumpleaños o fiestas, ¿por qué tendría que beneficiarse del legado que yo construí? La vista se me nubló por las lágrimas que querían salir, pero las contuve con fuerza. No iba a perderme ni una sola palabra de lo que decían. Además, agregó mi mamá, con ese tono suyo tan calmado, tan razonable, el mismo que siempre hacía que sus críticas fueran imposibles de rebatir. Dearra siempre ha sido muy independiente, siempre tan terca en querer hacer las cosas a su manera. Esto, en realidad, es darle exactamente lo que ella siempre quiso, autonomía financiera. La lógica torcida me dejó sin aire. Mi independencia, que nació de la necesidad porque nunca me ofrecieron apoyo, ahora la usaban como excusa para excluirme por completo. Ella gana buen dinero en esa firma, continuó mi papá. No necesita nuestra ayuda. Tú sí, Alexandra. Tus proyectos creativos requieren capital que los bancos tradicionales no entienden. Tu visión necesita apoyo. Vi a mi hermana moverse incómoda en el sillón y por un instante sentí una chispa de esperanza. Quizá me iba a defender, quizá iba a decir lo obvio, que todo esto era injusto. Pues, dijo despacio, pero se siente mal no incluirla para nada, ¿no podríamos dejarle aunque sea algo simbólico? Mi mamá se apartó de la ventana y le puso una mano en el hombro. Y cariño, tu generosidad es admirable, pero tu padre y yo ya hablamos mucho de esto. Dearra eligió un camino aparte de la familia. Sus prioridades están en otro lado. Ella ya construyó su propia red de seguridad. Tú necesitas la nuestra. Es así de simple, remató mi papá con firmeza. El silencio que siguió pesaba como plomo, cargado con la traición más grande de todas. Desde donde estaba,
Pude ver cómo Alexandra bajaba un poco los hombros, rindiéndose, dejando que esa pequeña resistencia se deshiciera frente a la unión de mis padres. Además, añadió mi mamá, bajando la voz como si hablara de un secreto, tenemos que ser prácticos con la situación real de nuestras finanzas. La expansión del negocio no ha rendido como esperábamos, y el proyecto del Westside sigue atorado en permisos. Lo que queda tiene que manejarse con cuidado, no podemos repartirlo entre intereses que compiten. Esa revelación me sacudió todavía más. Siempre habían mostrado el negocio de mi papá como un éxito indiscutible, pero ahí estaba la verdad, problemas tan serios que incluso afectaban la planeación de la herencia. Otra realidad escondida detrás de la fachada bien cuidada de la supuesta prosperidad de los Augier. Y justo cuando toda esa información me golpeaba como una ola, debí haber hecho un ruidito sin querer, porque la cabeza de mi mamá se giró hacia la puerta. Nuestros ojos se encontraron a través de la rendija. Su expresión cambió de sorpresa a algo más frío, más calculador. En lugar de mostrar vergüenza por haber sido escuchada, o aunque fuera un poquito de preocupación por mis sentimientos, sus labios se curvaron en una sonrisita, una de esas sonrisas que lo dicen todo. Esa sonrisa me destrozó cualquier posibilidad de pensar que todo era un malentendido o una decisión difícil tomada a la fuerza. No. Ella no se arrepentía de que yo hubiera escuchado. No se arrepentía de la decisión en sí. Esa sonrisa me dejó claro que ya lo habían hablado, que ya habían cerrado filas, y que yo quedaba fuera de su círculo íntimo. Retrocedí tambaleándome, con las piernas flojas. 27 años de recuerdos se me vinieron encima de golpe, reacomodándose en mi mente con este nuevo entendimiento, las ceremonias académicas a las que nunca llegaron, los logros minimizados. La ayuda económica que a Alexandra le daban sin pestañear mientras yo trabajaba en varios empleos, las constantes veces que desviaban la atención cuando se trataba de mí. Nada de eso había sido casualidad ni descuido. Eran piezas de una verdad que había tratado toda mi vida de no ver en los ojos de mis padres. Yo siempre había sido prescindible. De alguna manera regresé a la habitación de invitados sin toparme con nadie. Cerré la puerta despacio, sin ruido, y me dejé caer en la orilla de la cama. El edredón de flores genéricas me recordó, como una bofetada, que me habían borrado sistemáticamente de esa casa, de la historia de esta familia. Años de descuido emocional sutil se cristalizaban ahora en un hecho imposible de negar. Me habían sacado de la historia familiar. No solo en lo económico, sino en lo esencial. Está fuera. No solo de la herencia, sino del círculo de pertenencia real, del cariño verdadero. Sentada en ese cuarto frío, rodeada de paredes beige sin ningún rastro de mi existencia, me cayó encima una claridad extraña que surgía entre el dolor. La aprobación que había buscado toda mi vida, el reconocimiento que tanto trabajé por ganar, nunca había estado disponible para mí. Ningún logro habría sido suficiente, ningún esfuerzo bastaría para conseguir el lugar que a Alexandra le regalaron solo por ser quien era, por tener algo intangible que, al parecer, a mí me faltaba. El hueco en mi pecho empezó a transformarse en algo más duro, más firme. Si para ellos yo ya no era parte de la familia, tal vez era hora de aceptar esa realidad y actuar en consecuencia. La analista financiera dentro de mí, entrenada para evaluar situaciones con objetividad y diseñar respuestas estratégicas, empezó a imponerse sobre el caos de mis emociones. No era solo que hubiera escuchado una conversación. Lo que había recibido era información crítica. Información que pedía acción. Y por primera vez en mi vida, supe exactamente qué acción tenía que tomar. Dormir fue imposible. Mi mente corría en círculos, calculando implicaciones y posibilidades, analizando todo como si se tratara del caso más complejo de un cliente, solo que esta vez el cliente era yo misma. Para las 2 de la madrugada, la casa ya estaba en completo silencio. Cada quien se había metido a su cuarto, sin imaginar que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Yo, en mi cuarto de visitas, tenía la computadora encendida en la oscuridad. La pantalla iluminaba mi cara mientras revisaba, paso por paso, cada cuenta financiera ligada a mi familia. Como analista financiera siempre he llevado todo con orden, con registros, con historiales de cada gasto, de cada apoyo, de cada transferencia que había hecho durante años. Y lo que empecé a juntar en esa hoja de cálculo contaba una historia muy distinta a la que mis papás siempre habían querido hacerme creer. Desde que empecé mi carrera,
había transferido más de $40,000 a la cuenta familiar. Esa cuenta que, según mi papá, al principio era solo para cubrir un problema temporal de flujo en su negocio. Pero esas transferencias no pararon, ni siquiera cuando yo me mudé a Chicago. Mes tras mes, yo seguía mandando dinero. Una hija apoyando a la familia, aunque por dentro me mantuvieran lejos, aunque nunca reconocieran el sacrificio. Y ahora me daba cuenta de que, según sus conversaciones privadas, ese dinero era lo que en realidad había estado sosteniendo un negocio con problemas mucho más graves de lo que me habían contado. Y todavía había más. Revisando con calma descubrí algo que me sacudió todavía más. La herencia de $15,000 que me dejó mi abuelita, dinero que se suponía era únicamente mío, había sido tocada hace 3 años. $8,000 se habían transferido de esa cuenta para cubrir lo que parecían ser gastos de producción de uno de los fracasados intentos de Alexandra en la moda. Nadie me pidió permiso. Nadie me dijo nada. Y, por supuesto, nunca me lo devolvieron. Sentí un nudo en la garganta. Ni siquiera el último regalo de mi abuelita, algo pensado solo para mi futuro y mi educación, había sido respetado. Pero lo más fuerte estaba todavía por salir. Descubrí que mi papá me había puesto como garante personal en varios préstamos de su negocio sin que yo lo supiera. Usó mi historial de crédito, mi estabilidad financiera, como respaldo para sus aventuras cada vez más arriesgadas. Ahí estaban mis supuestas firmas en documentos que jamás había visto. Firmas que, al parecer, habían conseguido en una de mis pocas visitas a casa, cuando según esto me habían dado papeles de actualización rutinaria de seguros. Me quedé helada. El tamaño del engaño me rebasaba. No solo habían jugado con mi confianza, habían usado mi nombre, mi esfuerzo, mi futuro, como si no valiera nada. Esa noche entendí que lo que escuché detrás de la puerta no era una frase al aire, era la verdad de cómo siempre me habían visto. No solo me habían dejado fuera de sus planes para el futuro. Me habían explotado directamente mientras, al mismo tiempo, me hacían a un lado poco a poco. Mi responsabilidad financiera había servido para sostener el apoyo preferencial hacia Alexandra, mientras a mí lo único que me daban era desprecio y rechazo. Ya con las manos firmes, sin temblar, empecé a actuar con calma pero con decisión. Lo primero que hice fue transferir todo el dinero que quedaba en cuentas familiares o conjuntas hacia mis cuentas privadas en Chicago. Sabía que esos movimientos iban a salir señalados en la mañana, pero para entonces yo ya no estaría ahí. Después redacté cartas formales donde revocaba mi papel como garante en cualquier préstamo pendiente, dejando claro que mi supuesto consentimiento había sido fraudulento. Legalmente no podía borrarme de los acuerdos ya firmados sin aprobación de los prestamistas, pero al menos podía dejar un registro de las circunstancias y empezar el proceso para librarme de responsabilidades futuras. También me quité como contacto de emergencia de la renta del departamento de Alexandra, un puesto que ni siquiera sabía que tenía hasta que encontré los documentos en mis archivos de correo. Cancelé las transferencias automáticas que cada mes iban a la cuenta de gastos familiares y programé un mensaje final avisando a mis papás que ese apoyo económico ya no iba a seguir. Mientras la noche se hacía más profunda y empezaba a acercarse el amanecer, pasé de resolver los problemas inmediatos a pensar en cómo protegerme a largo plazo. Mandé un correo encriptado al departamento legal de mi firma, explicando de manera breve la situación y pidiendo una consulta urgente sobre posible fraude de identidad y mal manejo financiero. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, puse preguntas de seguridad nuevas que no tuvieran nada que ver con información personal que mi familia pudiera saber. Y bloqueé mis reportes de crédito para evitar que abrieran cuentas nuevas a mi nombre. Cada acción era como un corte más en ese lazo que yo creía inquebrantable, y con cada paso sentía una mezcla extraña de tristeza y liberación. La familia a la que yo siempre había querido pertenecer de verdad, en realidad nunca había existido. Darme cuenta dolía, pero aceptarlo abría un espacio para que algo distinto pudiera nacer. Ya para las 4:30 de la mañana, redacté un último documento. No era legal, no era para abogados ni para bancos. Era solo para mí. Para dejarme en claro quién soy y qué merezco. Anoté cada episodio de manipulación emocional que recordaba, cada caso de explotación financiera que descubrí. Y todas las veces que me descartaron o desviaron la atención hasta hacerme sentir invisible dentro de la historia de mi propia familia. El documento llegó a casi 7 páginas,
prueba de patrones demasiado consistentes para ser coincidencias, demasiado frecuentes para ser malentendidos. No era una carta que pensara enviar de inmediato. Era evidencia para mí misma, para los momentos en que dudara, y quizá también para otros más adelante, por si mis papás intentaban reescribir la historia cuando se enteraran de lo que había hecho. Tener la verdad por escrito e irrefutable sería mi mejor protección contra la manipulación psicológica que esperaba recibir. Cuando la primera luz del día empezó a colarse entre las persianas del cuarto de invitados, comencé a empacar mis cosas con calma y método. Los regalos que había traído quedaron envueltos sobre el tocador. Los libros de planificación financiera, con mis dedicatorias esperanzadas, se quedaron allí como recordatorios irónicos de la fe equivocada que puse en la reconciliación familiar. Los dejé tal cual, testigos mudos de mi partida. Recorrí la casa silenciosa por última vez, como un fantasma visitando escenas de un pasado que ahora se veía distinto a la luz dura de la verdad. La sala formal donde se anunciaban y celebraban logros, pero nunca los míos. La cocina, territorio de mi papá en las fiestas, donde yo también había ayudado pero nunca cocinado a mi manera. Las fotos familiares a lo largo de la escalera que narraban el crecimiento y los triunfos de Alexandra, mientras las mías apenas tenían un lugar simbólico. En la puerta del despacho de mi papá, ya cerrada, estaban los papeles que confirmaban lo que siempre sospeché pero a lo que nunca me había querido enfrentar por completo. Detrás de esa puerta se habían tramado planes para construir un futuro que me excluía por completo. Un legado familiar que me dejaría fuera, a pesar de todo lo que yo había puesto para sostenerlo. Apoyé la mano un instante sobre la madera lisa de la puerta, barrera física entre yo y la verdad, metáfora exacta de los muros emocionales que esa familia había levantado. No necesitaba abrirla otra vez. Ya había visto y oído lo suficiente para entender, con total claridad, cuál era mi lugar allí. Cuando puse mi maleta junto a la puerta principal y preparé café en la cocina, me sentí extrañamente tranquila. La noche había convertido el shock y el dolor en algo más útil, una mirada clara a la realidad y una estrategia para protegerme de aquí en adelante. Tal vez por primera vez en mi vida estaba viendo a mi familia sin el filtro de esperanza y necesidad que siempre había distorsionado todo. Cuando el café terminó de hacerse, serví 4 tazas y las acomodé en la mesa del comedor, como una invitación silenciosa a la que sería mi última conversación con la familia Sawyer. Luego me senté en mi lugar de siempre, ese asiento que siempre me dejaba un poco fuera del círculo central, y esperé a que la casa despertara a esta nueva realidad. El primero en aparecer fue mi papá, atraído por el aroma del café y sorprendido de ver que alguien más ya estaba despierta antes que él. Se quedó un momento en el marco de la puerta, claramente extrañado de encontrarme tan tranquila en la mesa, vestida desde temprano, con mi maleta visible en la entrada detrás de él. ¿Te levantaste temprano?, y comentó, con un tono neutral, evaluando la situación. ¿Todo bien? Siéntate, papá, le dije, señalando su lugar de siempre en la cabecera de la mesa. Hice café para todos. Hay cosas que necesitamos hablar antes de que me vaya. Algo en mi voz debió avisarle que no era una plática cualquiera, porque no dijo nada más, solo se sentó y rodeó con sus manos la taza de café que ya le había puesto. ¿Te esperamos a tu mamá y a tu hermana?, preguntó, entornando los ojos mientras estudiaba mi expresión. Sí, respondí. Esto les concierne a todos. Como si hubiéramos invocado su presencia, mi mamá apareció en la entrada, ya vestida con uno de sus atuendos casuales pero carísimos. Intentó disimular la sorpresa de encontrarnos ahí sentados tan temprano, pero no lo logró del todo. ¿Qué es esto? ¿Una junta previa?, bromeó, aunque sus ojos iban de mi papá a mí, midiendo la tensión en el aire. Siéntate, Eleanor, le dijo mi papá con voz de hombre de negocios, claramente sintiendo que una negociación estaba por empezar. Dearra tiene algo que decirnos. Mi mamá tomó asiento a su lado, frente a mí. Su postura, perfecta como siempre, era ese escudo social que nunca se quitaba, ni siquiera en su propia casa. ¿Deberíamos esperar a Alexandra?, preguntó mi mamá, dando golpecitos suaves en su taza. Aquí estoy, dijo mi hermana desde la entrada, con el cabello todavía despeinado por el sueño y la confusión marcada en la cara al vernos reunidos tan temprano. ¿Qué está pasando? Siéntate, Alexandra, le pedí,
usando el mismo tono calmado y profesional que empleo en juntas difíciles con clientes. Justo estaba por explicar. Cuando tomó su lugar y el círculo familiar quedó completo por última vez, saqué de mi maletín 3 carpetas idénticas con documentos que había preparado durante la noche. Ayer en la noche escuché una conversación en la oficina de papá, empecé sin rodeos. Una plática sobre los planes de herencia de la familia, planes en los que, aparentemente, yo no estoy incluida. La reacción fue inmediata. El rostro de mi papá se endureció con esa máscara impasible que usaba en las negociaciones difíciles. La mano de mi mamá se quedó congelada a medio camino hacia su taza de café. Los ojos de Alexandra se abrieron grandes, saltando entre ellos dos, entendiendo de golpe la tensión que se respiraba en el cuarto. Esa era una conversación privada, dijo mi papá, sin confirmar ni negar nada. Sí, lo era, respondí. Una conversación privada sobre el legado de la familia, un legado del que yo estoy explícitamente fuera. Tus palabras exactas, si no me equivoco, fueron: tu hermana no merece ni un centavo. Está fuera. La primera en reaccionar fue mi mamá, dejando salir su instinto de mantener la fachada, tratando de recuperar el control de la historia. Idearra, cariño, malinterpretaste las cosas. La planeación financiera es complicada y tu padre solo estaba explicando escenarios distintos. Y no me mientas, mamá, la interrumpí con voz firme, aunque la emoción me quemaba por dentro. Ya no vi tu cara cuando te diste cuenta de que yo estaba en la puerta. No estabas apenada, ni mucho menos arrepentida. Sonreíste. Esa observación la silenció más que cualquier acusación. Porque la sonrisa había sido real, espontánea, antes de que pudiera fingir la típica expresión de preocupación maternal. ¿Qué traes en esas carpetas?, preguntó mi papá, lo bastante hombre de negocios para saber que dejarse llevar por la emoción no le serviría en esa conversación. Deslicé una carpeta hacia cada uno de ellos. Ahí tienen un registro completo de todo lo que he aportado a esta familia en los últimos 5 años. $47,832 en transferencias directas a la cuenta de gastos familiares. $8,000 sacados de la herencia de mi abuela sin mi permiso, y documentos de préstamos donde aparezco como aval aunque jamás firmé para eso. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de mi papá abriendo con desgano su carpeta y revisando la evidencia organizada al detalle. No entiendo, dijo al fin Alexandra, sin tocar su carpeta. ¿Por qué habrían necesitado tu dinero? El negocio de papá es exitoso. Pues no tan exitoso como nos hicieron creer, le contesté, mirando a los ojos a mi papá mientras levantaba la vista de los papeles. Según lo que escuché, hay problemas de flujo de efectivo con la expansión del negocio y trabas con los permisos del proyecto en Westside. La mandíbula de mi papá se tensó. Esa fue la confirmación suficiente. Los negocios siempre tienen retos. Eso es normal. Nada de lo que ustedes tengan que preocuparse. Se volvió mi problema cuando me pusiste como aval de préstamos de la empresa sin mi consentimiento, le solté, señalando la página correspondiente en la carpeta. Eso es fraude, papá. La acusación quedó flotando en el aire, imposible de negar o reinterpretar. Mi papá había cruzado la línea, ya no era solo manipulación emocional, ahora se trataba de una posible falta criminal. Y todos lo sabíamos. Y todo lo que he hecho ha sido por esta familia, dijo al fin, con la voz más baja y a la defensiva. Para mantener nuestro estilo de vida, para darles oportunidades a ustedes, mis hijas. Ah, Alexandra, lo corregí en voz baja. Las oportunidades fueron para Alexandra. Yo me mantengo sola desde los 16. Trabajando en la biblioteca mientras tú pagabas sus compras, sacando préstamos estudiantiles mientras tú cubrías su colegiatura y su departamento, construyendo mi carrera sin apoyo ni conexiones. Mientras tú financiabas un fracaso tras otro en sus negocios de moda. Alexandra se estremeció como si la hubiera golpeado. Eso no es justo, protestó. Yo no sabía nada de esto. ¿De verdad? Le pregunté directo. ¿Nunca te preguntaste por qué yo trabajaba en la prepa y tú no? ¿Por qué yo tenía deudas estudiantiles y tú no? ¿Por qué viví en un estudio 3 años en Chicago mientras tú estrenabas un 2 recámaras en Brooklyn? Su silencio fue la respuesta. Había aceptado la diferencia como si fuera lo normal,
el trato preferencial como algo que le tocaba por derecho, sin cuestionar de dónde salía el dinero ni por qué a mí nunca me llegaba el mismo apoyo. Ya transferí todo mi dinero fuera de cualquier cuenta vinculada a esta familia, continué, regresando mi atención a mis papás. Y ya inicié el proceso para removerme como aval de esos préstamos fraudulentos. He cancelado todas las transferencias automáticas a la cuenta familiar y ya consulté con abogados sobre la apropiación indebida de los fondos de mi herencia. Mi mamá soltó un jadeo, llevándose la mano a la garganta en un gesto demasiado dramático para ser sincero. ¿Vas a demandar a tu propia familia? Y dijo, después de todo lo que hemos hecho por ti. La pregunta estaba tan fuera de la realidad que casi me dio risa. ¿Qué exactamente nos has hecho a mí, mamá? Respondí. Ilumíname. Porque desde donde yo veo, ustedes se han quedado con mi apoyo económico mientras me excluían sistemáticamente de la historia familiar. Me han aprovechado por mi estabilidad y han minimizado mis logros. Me han usado como red de seguridad para Alexandra y me han tratado como un segundo plano. Mi papá, siempre práctico, percibió lo delicado de su situación y trató de negociar. ¿Y qué quieres, Dearra, un plan de herencia revisado? Podemos hablar de alternativas. Y no quiero nada de ustedes, contesté, sorprendida de lo verdadera que sonaban mis propias palabras. Vine a esta cena de acción de gracias con la esperanza de que me reconocieran, de que hicieran siquiera una mención sobre mi lugar en la familia. En cambio, lo que me quedó claro es que aquí no tengo lugar y nunca lo tuve. Así que me voy a quitar del mapa por completo. Me levanté y recogí mi laptop y mi bolso. El acto físico de prepararme para irme les dio fin a mis palabras. No puedes irte así, dijo mi papá, con un borde de pánico por primera vez rompiendo su fachada. Las garantías de los préstamos, la cuenta familiar, tus aportes mensuales, hemos armado nuestros planes financieros con eso en mente. Esa admisión confirmó lo que sospeché aquella noche. Mi estabilidad financiera había sido un pilar silencioso y nunca reconocido que sostenía su estilo de vida y los proyectos creativos de Alexandra. Mi exclusión del plan de herencia no era solo una preferencia emocional, era una decisión calculada para sacar el mayor provecho de mí mientras no me daban nada a cambio. Eso lo debieron haber pensado antes de decidir que yo no merecía un lugar en el futuro de esta familia, contesté con calma, pero con un filo que hasta yo sentí en mi propia voz. Sus planes financieros ya no son mi problema. Mi mamá giró de inmediato hacia Alexandra, como buscando desesperadamente un refuerzo, un aliado que la salvara de la situación. Dile algo a tu hermana, hija. Hazle entender que todo esto es un malentendido, suplicó, con un tono que mezclaba miedo y nerviosismo. Alexandra volteó a vernos a los tres. Su mirada iba de mis ojos a los de mis papás, como si por primera vez en su vida estuviera observando la dinámica familiar desde afuera, sin estar protegida en el centro del favoritismo que siempre había disfrutado. Se mordió el labio, respiró hondo y, con una voz más seria de lo normal, preguntó. ¿Y es cierto? Y dijo, dirigiéndose directamente a nuestros padres, ¿es cierto que el negocio de papá tiene problemas? ¿Es cierto que han estado usando el dinero de Dearra para mantenerme a mí, mientras la sacaban del testamento? Las preguntas quedaron flotando en el aire como un cuchillo que nadie quería agarrar. Eran tan directas que era imposible disfrazarlas o cambiarlas de sentido. Mis papás se miraron entre ellos, ese tipo de mirada silenciosa que yo conocía desde niña, esa rápida consulta donde decidían cuál versión de la realidad iban a inventar o maquillar para mantener el control. Pero esta vez Alexandra no les dio tiempo. Sorprendiéndome a mí también, continuó hablando con una claridad que nunca antes le había escuchado. Siempre nos han puesto una contra la otra, ¿verdad? Su voz temblaba, pero no de inseguridad, sino de coraje contenido. Me hicieron la favorita para que Dearra se matara intentando ganarse su aprobación. Usaron su sentido de responsabilidad para que sostuviera a la familia con su dinero, mientras me hacían creer que yo necesitaba su apoyo para poder perseguir mis sueños. El rostro de mi papá se puso rojo, no solo de enojo sino de quedar expuesto con tanta precisión. Eso es ridículo, espetó, golpeando la mesa con la palma abierta. Siempre hemos apoyado a nuestras dos hijas de acuerdo con sus necesidades y sus decisiones. No, replicó Alexandra despacio, como si la verdad se estuviera encajando dentro de ella misma mientras hablaba. No es apoyo.
Es manipulación. A mí me hicieron dependiente, como si no pudiera moverme sola. Y a Dearra la hicieron sentir que nunca era suficiente, aunque lo lograra todo sin ustedes. El silencio fue pesado, pero distinto al de antes. Era el silencio de un equilibrio que se rompía, de un poder que cambiaba de manos. Por primera vez, mis papás se enfrentaban no a dos hijas divididas, sino a dos voces unidas que los miraban de frente. Del negocio está en problemas, ¿no es cierto? Presionó a Alexandra, esta vez con más firmeza, abriendo por fin la carpeta que tenía frente a ella. Sus ojos recorrieron los documentos, las pruebas que yo había organizado toda la noche anterior. Frunció el ceño y levantó la vista hacia ellos. Estas aportaciones de Dearra no eran un extra, no eran ayuda ocasional. Eran lo que estaba manteniendo todo a flote. Mi papá guardó silencio. No hubo excusas, no hubo negación. Su mutismo fue la confirmación más clara que pudimos recibir. Yo lo miré fijamente. ¿Y qué tan mal están las cosas? Pregunté, más con la curiosidad profesional de alguien que arma un rompecabezas, que con el rencor de la hija traicionada. Por un instante, mi necesidad de saber la verdad superó mi deseo de soltar todo y salir corriendo. Mi papá se quedó callado unos segundos eternos. Y entonces, lo vi desinflarse. Ese aire de empresario exitoso, esa fachada de hombre que siempre tenía todo bajo control, se empezó a resquebrajar. Sus hombros se encorvaron apenas, como si por fin el peso de tantas mentiras le cayera encima. Con la voz más baja, admitió. El proyecto de West Side lleva 6 meses de retraso, y está muy por encima del presupuesto. Los costos ambientales salieron el triple de lo que calculamos al inicio. Sus palabras quedaron suspendidas, pero todos entendimos lo mismo, la ruina no era una posibilidad, era una realidad que ya estaba instalada en nuestra mesa. Los préstamos de construcción están ahogados en deudas, y 3 inversionistas ya se retiraron, confesó mi papá al fin. Sus palabras pesaron en el aire como ladrillos cayendo al piso. Esa confesión explicaba demasiado de lo que había escuchado en su oficina la noche anterior, no había mucho que repartir en la herencia. Lo poco que quedaba, ya lo habían decidido para Alexandra, porque según ellos ella necesitaba apoyo, mientras que yo, por haberme hecho independiente, era lo suficientemente autosuficiente para ser descartada sin remordimiento. Me quedé callada un momento, procesando, y luego lo solté en voz alta, casi sin pensarlo. ¿Por qué no me pidieron ayuda profesional? Pregunté, genuinamente confundida. La analista financiera dentro de mí no podía evitar buscar soluciones, reestructurar deuda, atraer nuevos inversionistas, replantear la estrategia de expansión. ¿Y aceptar el fracaso? Me interrumpió mi papá, con amargura. Sus ojos ardían, no de tristeza, sino de orgullo herido. Reconocer que mi hija, la que dejó la universidad para ponerse a dibujar vestidos, recibió más apoyo económico del que tenía sentido, mientras que mi otra hija, la exitosa, la que llevaba años advirtiéndome que fuera más conservador con las expansiones, ¿en realidad tenía razón? El silencio que siguió fue brutal. Ni mi mamá ni Alexandra dijeron nada. Todos entendimos lo mismo. En la casa Sawyer siempre había importado más la apariencia que la verdad, más el orgullo que la estabilidad, más la imagen de familia perfecta que la realidad del desastre financiero. Aceptar errores era aceptar que la narrativa que ellos habían inventado, el cuento del éxito, de la hija brillante y la otra suficiente por sí sola, siempre había estado mal construida. Respiré hondo, y con calma recogí mi maleta que seguía en el recibidor. Me voy, dije, con una voz que ya no temblaba. Tengo un vuelo a Chicago en unas horas. Les sugiero que hablen con asesores legales y financieros sobre su situación. Yo no voy a seguir ayudándolos. Mi mamá se levantó de golpe, lágrimas corriéndole por las mejillas, aunque eran más actuación que sentimiento. Se agarró la garganta como si no pudiera respirar y exclamó. ¿De verdad abandonarías a tu familia justo cuando más te necesita? ¿Qué clase de hija hace eso? Hace apenas unas horas, esa pregunta me habría destrozado. Toda mi vida había buscado su aprobación, me habían entrenado para sentir culpa, para cargar responsabilidades que nunca fueron mías. Pero algo dentro de mí se había roto, o mejor dicho, se había liberado durante esa noche.
Ahora lo veía todo con otra claridad. La clase de hija que ustedes criaron, respondí con firmeza, mirándola directo a los ojos. Una hija independiente, autosuficiente y práctica sobre dónde poner sus recursos. Esa lección sí me la enseñaron muy bien. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. En ese instante, Alexandra se levantó lentamente de su silla. Sus ojos estaban rojos, pero no de coraje sino de vergüenza. Lo siento, murmuró, apenas audible. Nunca lo vi. Siempre acepté lo que me daban sin preguntarme por qué a ti no te tocaba lo mismo. Me detuve y la miré. Su disculpa, aunque tardía, tenía un peso real, y me alivió más de lo que quería admitir. Y no era tu responsabilidad verlo, le contesté suavemente. Nos dieron papeles distintos desde que éramos niñas, y los actuamos sin cuestionarlos. Yo, la que debía cargar, tú, la que debía recibir. Abrí la puerta, y justo cuando estaba a punto de salir, escuché a mi papá detrás de mí. Su voz sonó distinta, con un tono de desesperación que jamás le había conocido. Deara, espera. Podemos renegociar. Podemos hacer cambios. Me giré por última vez. La imagen frente a mí era como una fotografía que se grabaría para siempre en mi memoria. Mi madre con lágrimas falsas y la postura rígida de siempre, mi papá desmoronándose por primera vez en su vida. Y Alexandra parada al borde de un despertar tardío. Todo ese mundo, esa familia perfecta que tanto habían cuidado aparentar, se estaba derrumbando frente a mis ojos. Negué con la cabeza despacio y dije con una calma definitiva. No. No podemos. Ustedes decidieron cuál era mi lugar en esta familia hace mucho tiempo. Ahora soy yo la que decide. Cerré la puerta detrás de mí. El clic suave de la cerradura sonó como un punto final, como el cierre de un capítulo que llevaba 27 años escribiéndose. La lluvia caía ligera, mojándome el cabello mientras caminaba hacia el taxi que me esperaba al final del camino. Por primera vez en mi vida, sentí como el peso de las expectativas, del rechazo y de la insuficiencia se desvanecía de mis hombros. Ya no era la hija invisible, ni la proveedora silenciosa, ni la sombra de la favorita. Era simplemente yo. Y esa libertad, aunque dolía, sabía a principio. 6 meses después de aquella mañana de Acción de Gracias, estaba parada frente a la ventana de mi nuevo departamento en Boston. La primavera ya se sentía en el aire, y el sol iluminaba el río Charles como si fuera una cinta dorada que se movía con el viento. El cargo de alta dirección que había aceptado en una firma de inversiones prestigiosa me había traído retos profesionales enormes y recompensas que jamás imaginé, pero lo más profundo no había sido el trabajo. Había sido la transformación personal que vino con cambiar de ciudad, de vida y de entorno. Los primeros días después de dejar Portland fueron duros, mucho más de lo que pensé. Había momentos en los que dudaba de todo, en los que un nudo en la garganta me hacía preguntarme si de verdad había hecho lo correcto. A veces el viejo hábito regresaba. Tenía la tentación de abrir la aplicación del banco y transferir dinero a la cuenta familiar, como si todavía me correspondiera salvarlos. O me sorprendía escribiendo borradores de correos a mis papás, buscando una aprobación que ya sabía que nunca iba a llegar. Eran reflejos de toda una vida de condicionamiento. En medio de esos momentos difíciles, Michael fue mi ancla. Nunca me dijo, te lo advertí, aunque él había visto con claridad la toxicidad de mi familia mucho antes de que yo pudiera aceptarlo. Él simplemente estaba ahí, acompañándome en silencio o recordándome que ahora estábamos construyendo algo juntos. Su propuesta de matrimonio, hecha otra vez cuando regresé a Chicago después de cortar con mi familia, tomó un nuevo significado. No solo era un compromiso entre dos personas que se amaban, sino una promesa de edificar un futuro sobre respeto mutuo, reconocimiento genuino y apoyo verdadero. Las familias son las que uno escoge y construye, me dijo una noche en que recibí la noticia de que mi papá había tenido que pedir protección por bancarrota. Aquello me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, culpa. Por otro, una especie de justicia tardía. Michael me abrazó fuerte y agregó, tu verdadera familia son las personas que ven tu valor y deciden celebrarlo, no explotarlo. Esas palabras se me quedaron grabadas como un mantra, un recordatorio constante. Con el tiempo, empecé a hacer la vida mía en Boston. No solo trabajaba en algo que me retaba y me reconocía,
sino que también construía amistades nuevas con colegas que valoraban mi capacidad y vecinos que compartían intereses conmigo. Por primera vez en mi vida, me relacionaba sin esa sombra de inseguridad que siempre me había acompañado, sin esa necesidad de demostrar que yo valía a través de lo que daba o de lo que lograba. Descubrí lo liberador que era ser yo misma, sin el peso del juicio familiar. El contacto con mi familia de sangre se volvió mínimo y siempre bajo mis términos. Mi papá, disfrazando sus intentos de reconexión con consultas de negocio, buscaba en realidad que yo volviera a ser su salvavidas financiero. Sus correos y llamadas recibían respuestas frías, profesionales, lo refería con otros consultores de la firma y nada más. Mi mamá, en cambio, me mandaba correos y mensajes de voz cargados de drama emocional, recuerdos de cuando éramos una familia feliz mezclados con críticas veladas sobre mi abandono. Yo respondía con frases cortas, solo hechos, sin darle la emoción que ella quería provocar. La sorpresa vino de Alexandra. 3 meses después de mi partida, me escribió por su cuenta. En su mensaje reconocía, quizá por primera vez en su vida, que había sido parte de esa dinámica injusta, aunque de manera inconsciente. Me confesó que quería conocerme fuera de la influencia de nuestros padres, que estaba intentando entender quién era ella sin el dinero y sin la dirección constante de ellos. Es más difícil de lo que pensé, pero también más liberador de lo que imaginaba, me escribió. Creo que tú entendiste esto hace años, y yo apenas lo estoy descubriendo. Empezamos a hablar de manera cautelosa. Años de rivalidad impuesta no desaparecen de un día para otro. Pero poco a poco, con mensajes y llamadas, esa competencia absurda que nos habían inculcado dio paso a una alianza tímida. Por primera vez en nuestras vidas, nos escuchábamos como hermanas y no como rivales. El día que me contó que había conseguido su primer trabajo real como diseñadora, en una marca de moda sustentable, sentí algo que nunca había sentido por ella, orgullo puro, sin envidia, sin comparación. Lo había logrado por talento propio, no por cheques firmados por mis papás. Le mandé flores y una tarjeta sincera de felicitaciones. Quizá, pensé, era el primer gesto de celebración genuina que cualquiera de nosotras había recibido de la familia. Me quedé mirando otra vez el río desde mi ventana, la luz de la tarde reflejándose en el agua. Boston ya no se sentía extraño, poco a poco se había vuelto casa. Y aunque aún dolía la herida de lo que había perdido, también reconocía lo que había ganado, libertad, dignidad, y la posibilidad de construir, ahora sí, un futuro con raíces firmes y sanas. Cuando Alexandra me contó que estaba batallando con sus finanzas ahora que se habían acabado los subsidios de mis papás, lo primero que pensé fue, no le voy a dar dinero. Entendí de inmediato que si yo le ofrecía efectivo, lo único que haría sería cambiar la dependencia del lugar, de mis papás hacia mí. Y eso no iba a ayudarle a crecer. En lugar de eso, recordé lo que mi abuela Marta me enseñó hace años, esas lecciones sencillas pero poderosas sobre cómo manejar el dinero, cómo respetar cada peso, cómo planear con cabeza fría. Así que me senté con Alexandra, aunque fuera a través de una videollamada, y le expliqué desde lo más básico, cómo hacer un presupuesto realista, cómo ahorrar poquito a poquito, cómo ajustar sus gastos a lo que de verdad ganaba, y no a ese estilo de vida inflado que mis papás siempre habían mantenido para aparentar. Al principio me veía con cara de fastidio, como si yo fuera su maestra de secundaria dándole una tarea, pero después se fue suavizando. Poco a poco entendió que aquello era libertad disfrazada de disciplina. Un día, mientras platicábamos en una de nuestras llamadas mensuales, soltó una confesión que me dejó callada. Y nunca me había dado cuenta de que todo ese apoyo económico en realidad era control. Cada dólar que recibía de ellos venía con condiciones escondidas, cómo debía vestirme, con quién podía salir, qué amigos eran aceptables, hasta qué sueños podía perseguir. Ahora que recibo menos de ellos, empiezo a escuchar mi propia voz más fuerte. Yo asentí, porque lo que estaba diciendo era exactamente lo que yo había sentido en mi propio proceso de liberación. Esa claridad que iba ganando la llevó a tomar decisiones importantes. Se cambió a un departamento más pequeño, uno que ella sí podía pagar sin pedir favores. Redujo sus ambiciones de diseño a metas alcanzables, más reales para el mercado, sin dejar de soñar, pero poniendo los pies en la tierra. Y lo más valioso, empezó terapia para entender los patrones de nuestra familia, para romper esas cadenas invisibles que todos arrastrábamos. Una tarde,
con voz entrecortada y firme, me dijo. Yo siempre pensé que era la afortunada. Que era la consentida, la favorita. Pero ahora me doy cuenta de que esa atención estaba llena de hilos invisibles. Me moldearon a su manera, no me dejaron descubrir quién era realmente. Tú, en cambio, te construiste sola, te hiciste a tu manera, aunque te doliera. Esa confesión me hizo verla con otros ojos. Por primera vez entendí que su privilegio también había sido una prisión, diferente a la mía, pero prisión al fin. Mientras mi vida personal se iba acomodando con nuevas rutinas y mi carrera se consolidaba, pensé mucho en mi abuela Marta. La recordaba con una ternura enorme. Más allá de la pequeña herencia que mis papás medios se robaron, lo verdadero que ella me dejó fue otra cosa, la semilla de la independencia. La educación financiera que me dio las herramientas para escapar de la dinámica tóxica en la que crecimos. En su honor, decidí fundar un programa de educación financiera para mujeres jóvenes, especialmente aquellas que venían de familias con recursos limitados y que corrían el riesgo de quedar atrapadas en ciclos de dependencia. Lo llamé Fundación Marta Sawyer. Ofrecíamos talleres, becas, mentorías, hasta prácticas profesionales. Era un camino para que otras chicas no tuvieran que pasar por lo mismo que nosotras. El lema que elegimos se convirtió en una especie de bandera: tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Cada vez que lo repetía, pensaba en mi versión más joven, esa que buscaba desesperadamente una aprobación que nunca llegó. Cuando Michael y yo nos casamos en una ceremonia sencilla frente al puerto de Boston, rodeados de amigos que ya eran nuestra verdadera familia elegida, Alexandra estuvo ahí. Llegó sola. Había rechazado la oferta de mis papás de acompañarla, y eso, aunque pequeño, fue un paso enorme en su proceso. Estaba aprendiendo a poner límites, aunque todavía temblara al hacerlo. Durante la recepción, mientras todos bailaban y reían, ella se acercó con cuidado y me dijo bajito. Ellos preguntan por ti. Hablan de reconciliación, de malos entendidos que se podrían aclarar. Yo la miré con calma y pregunté. ¿Han reconocido lo que hicieron? ¿La manipulación emocional, el abuso financiero, la división que nos impusieron? Su silencio fue mi respuesta. Lo entendí de inmediato. Mis papás seguían atrapados en su propio cuento, convencidos de que sus acciones habían sido con buenas intenciones, que cualquier daño había sido accidental, nunca un patrón calculado. La abracé y le dije con suavidad. Entonces no hay nada que reconciliar. Y en ese momento, sentí que la herida empezaba a cerrar, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo ya no necesitaba nada de ellos. Ya no estoy enojada, Alexandra, le dije con calma, casi con un suspiro de alivio. Solo acepté que los papás que necesitábamos no fueron los que tuvimos. Esa relación que yo soñaba nunca estuvo disponible, sin importar qué tan perfecta intentara ser o cuánto aportara para ganarme un lugar. Mi hermana se quedó callada unos segundos. Después asintió despacito, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a acomodarse en su mente. Yo antes pensaba que la desafortunada eras tú, confesó. Que por no ser la favorita, tenías que esforzarte el triple para recibir la misma atención que a mí me daban sin pedirla. Pero ahora veo otra cosa. Tú desarrollaste una fuerza que yo apenas estoy descubriendo. Quizás, ser ignorada fue, en realidad, tu libertad. Esas palabras me pegaron profundo. Eran la pura verdad. Lo que alguna vez me dolió, esa indiferencia calculada, ese amor condicionado, fue lo que al final me dio las herramientas para independizarme. La misma dinámica que buscaba mantenerme atrapada terminó por darme alas para irme cuando entendí que esa aprobación siempre iba a ser un espejismo que se alejaba cada vez que creía alcanzarlo. Pasaron otros 6 meses, y con ellos llegó el aniversario de 1 año desde que dejé Portland. 1 año desde que solté el sistema familiar que me formó, pero que ya no me definía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese camino no fue recto ni perfecto. No era cuestión de avanzar sin parar, sino de que cada vez volteaba menos hacia atrás. Claro, todavía había momentos en que los viejos hábitos regresaban. Como cuando lograba un triunfo profesional y, casi sin pensarlo, me daban ganas de llamar a mis papás para escuchar un "estamos orgullosos de ti". O cuando tomaba una decisión financiera y sentía la tentación de regresar al papel de la hija que cargaba con todos. Pero poco a poco, esas reacciones automáticas se fueron apagando.
Dejaron de ser cadenas que me gobernaban para convertirse en recuerdos lejanos, como sombras de un patrón que ya no dictaba mi vida. Con el tiempo aprendí algo que me cambió para siempre. Mi valor no se mide por lo que otros piensen que merezco, sino por lo que yo sé que he ganado con mi esfuerzo. A veces, la familia en la que naces no es la familia que mereces. Y no hay nada de malo en poner límites que protejan tu corazón y tu futuro. El mayor regalo que me di no fue el dinero que ahorré, ni la independencia material. Fue mucho más grande, darme cuenta de que merecía respeto, y encontrar el valor para caminar lejos cuando ese respeto no estaba presente. Si alguna vez te has sentido poco valorado por las personas que se supone que deberían amarte más, quiero que sepas esto: tu valor no se reduce solo porque ellos no lo reconozcan. Ellos pueden fallar en verte, pero eso no cambia quién eres ni lo que vales. Yo sé que no soy la única que ha vivido algo así. ¿Tú también has pasado por dinámicas familiares parecidas? Compártelo en los comentarios. Tu historia también importa, y quizás al contarla, alguien más encuentre fuerzas para liberarse. Y si lo que acabo de compartir contigo resonó en tu corazón, dale me gusta y suscríbete. Aquí hablamos de lo que muchos callan, de las heridas que deja la familia, de cómo sanar, y de cómo construir relaciones más sanas basadas en respeto y autenticidad. Recuerda siempre esto: a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que no reconocen tu valor, aunque esas personas sean tu propia familia. Gracias por escuchar mi historia. Te deseo de todo corazón que encuentres el valor de honrar tu propio valor, sea cual sea el camino que tengas que recorrer para lograrlo.